con respecto a esto, siempre nosotros hablamos de diferentes temas, hablamos del derecho de salud, del derecho del trabajo, muchas veces hemos hablado del artículo 14 bis, del artículo 14, el derecho de defensa, del principio de inocencia y demás principios que están protegidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de igualdad que está previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el derecho de a un ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y con respecto a esto me quería detener en una información que fue publicada en el diario digital de Mendoza, en la radio MDZ, que ahí publica un informe respecto al está relacionado con el calentamiento global y con la protección del medio ambiente. Dice lo siguiente: los 3 países clave que no adhieren al abandono de motores de combustión para el año 2035. Más de 30 estados lo han firmado, pero los 3 mayores mercados, es decir, Estados Unidos, China y Japón, no se han adherido de momento. Más de 30 países, varios fabricantes de automóviles, regiones y propietarios de flota se han comprometido en la cumbre del COP26 a eliminar los motores de combustión para el año 2035 con el objetivo de combatir la crisis climática. El presidente la presidencia británica de la cumbre anunció un nuevo pacto denominado Acuerdo de Glasgow sobre emisión cero de vehículos y será firmado por más de 100 entidades, entre las que figuran 31 países. Este pacto supone el fin para los vehículos de gasolina y diésel, que serán eliminados y sustituidos por vehículos de cero emisiones para el año 2035. Los 3 mayores mercados, Estados Unidos, China y Japón, no se han adherido de momento. Además de los países que se han adherido, también hay 38 autoridades regionales, 11 fabricantes de vehículos y 27 propietarios de flota y empresas de movilidad compartida. Entre los constructores de automóviles que ya han aceptado el pacto, se encuentran compañías como General Motors, Ford, Mercedes-Benz y Volvo. Los vehículos de emisiones, muchas de esas compañías son norteamericanas. Las compañías sí se adhieren, pero Estados Unidos, el país, junto a China y Japón, todavía no se han adherido. Esperemos que pronto, pronto, digamos, se puedan adherir y se adhieran, porque le van a hacer un bien al medio ambiente y para poder ir evitando los pronósticos que son muy oscuros y muy catastróficos para, no digo ya no se dice ya en el 2050, sino estoy hablando ya del 2030, ya hay pronósticos de las Naciones Unidas que va a ser catastrófico. ¿Se imaginan si continuamos contaminando a nivel mundial como se viene contaminando y cómo viene creciendo año tras año en forma muy considerable el calentamiento global, que va derritiendo nuestros glaciares y va produciendo estragos en todo el mundo, catástrofe climática? Es muy lamentable. Acá estamos viviendo ya sequía, este verano vamos a tener menos agua, entonces es lamentable lo que está pasando, y esto se debe justamente al calentamiento global y al cambio climático.
Bueno, el informe continúa diciendo: los autos de emisiones cero que se venden en la actualidad reducen la contaminación en un 50% comparado con los autos convencionales. Los vehículos de emisiones cero impulsados por fuentes renovables reducen la emisión de gases de efecto invernadero hasta un 80%. La situación de Argentina: Alberto Fernández presentó el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable, que tiene como objetivo la prohibición de la venta de modelos nuevos con motores nafteros o diésel en el año 2041. O sea, Argentina se ha comprometido para ya vender los autos que no sean nafteros ni diésel a partir del año 2021, que todos los autos ya no sean ni nafteros ni diésel. Y el mundo, en varios países del mundo, muchos de ellos desarrollados, como Noruega, por ejemplo, se han comprometido a ya en el año, inclusive antes del año 2035, en el año 2025, a ya no utilizar los autos a combustión. En caso de aprobarse la ley, se establecerá en la ley que se ha enviado al Congreso por parte del actual oficialismo, en la cual esa ley, esa medida que se busca impulsar a través de la promoción industrial, la evolución de la electromovilidad con vehículos de 100% eléctricos, a todo tipo de movilidad terrestre, livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, los experimentales y los designados por la autoridad de aplicación. En caso de aprobarse la ley, se establecerá un beneficio para promover la adopción de vehículos eléctricos, que incluirá al público comprador con descuento en los precios y la remoción de la base imponible de bienes personales. También se propone incentivo a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y de cargadores, con beneficios fiscales estáticos en función del cumplimiento de metas acordadas. Se prevé que el transporte público y las flotas que dependen del Estado comiencen a incorporar unidades 100% eléctricas. La meta propuesta por el gobierno es lejana comparada con los países que han adherido al pacto de hoy en el COP26, y mucho más en comparación con Noruega, que planea abandonar los motores de combustión interna para 2025. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que este informe me parece que no lo tiene en cuenta, que no es lo mismo la realidad de Argentina y de Latinoamérica con respecto a la realidad económica, social y demás de los países más desarrollados y del primer mundo. Entonces, obviamente que en Latinoamérica va a demorar más que en los países cuya infraestructura y cuya economía está más preparada para un cambio de esta magnitud. Entonces no es lo mismo. Siempre en los países menos desarrollados o más pobres y con una infraestructura más débil, estos cambios tan importantes llevan más tiempo y son más lentos, pero esto es por una cuestión también de sentido común, porque estos países tienen su PBI es mucho menor al PBI de las grandes potencias. Cuando hablo de PBI son los productos de bienes y servicios que produce cada país. Entonces la riqueza y los ingresos de cada estado es diferente. Nos pasó con el coronavirus, con la vacuna. Los países más desarrollados del mundo tuvieron la posibilidad de comprar más vacunas y de vacunar a su población en forma más rápida que los países menos desarrollados. Aún así, Latinoamérica, si bien fue más lento, pero registró avances importantes las vacunaciones con respecto a los países más desarrollados. Por ejemplo, Chile, Uruguay
y otros países fueron los que primero vacunaron y los que más avanzaron al principio. También hay que tener en cuenta que Chile tiene menos de la mitad de población que Argentina, y Uruguay también tiene muy poca población comparado de Argentina. Entonces, por eso, por ahí las comparaciones hay que tener cuidado. Y con las informaciones, nosotros leemos, pero siempre cada información que leemos damos nuestra opinión, y no compramos todo lo que nos dicen en la información, porque son opiniones también. Detrás hay periodistas que opinan, que pueden tener su opinión subjetiva también, y hay otros intereses también, que en cualquier medio que uno escucha o que lee, siempre hay una tendencia en la información, hay una subjetividad, y también detrás hay intereses de diferentes índoles, económicas, políticas, sociales, de diferentes rubros, digamos, o aspectos o ámbitos, pero acá nosotros tratamos de dar la información lo más objetiva posible, que no esté contaminada con ningún tipo de interés, porque justamente esta radio y este programa tiene la gran bendición de Dios y la suerte de ser una radio y un programa que no está auspiciado ni presentado por ninguna pauta publicitaria, ni acá se le debe nada a nadie. Entonces se puede decir de forma independiente y de forma muy libre, digamos, la información lo más objetiva. Y en este caso nos parece importante hablar del medio ambiente y de que cómo los intereses que hay hacen que se demore la adhesión de estos países, que estoy hablando de los países más poderosos del mundo, como ser Estados Unidos, como ser China y como ser Japón, en donde justamente la mayor contaminación ambiental por su industrialización son generadas por estos países, sobre todo por China y Estados Unidos. Entonces yo creo que esos países son los que más tienen que colaborar justamente para que se pueda detener el calentamiento global, porque esto nos está generando un cambio climático que repercute sobre nuestro ecosistema, sobre la naturaleza, sobre la flora, la fauna, y sobre la vida humana, y también, como decía yo, de los animales y las plantas. Entonces, alterar todo esto genera catástrofes climáticas que van a desencadenar nuestra extinción. Entonces, eso no lo queremos. Por eso esperemos que los países más desarrollados puedan también adherirse, como son los que ya nombré, a este compromiso de tener vehículos con cero emisión. Justamente en Venezuela hay un científico que inventó un vehículo impulsado a agua, pero yo no sé hasta qué punto es buena noticia o no, porque por un lado el agua no contamina, que utiliza como el vapor, digamos, como energía, pero por otro lado, ante un bien escaso como es el agua dulce, hay que tener cuidado, porque, como se dice, el agua vale más que el oro, el petróleo, el litio o cualquier otro tipo de mineral, porque justamente es lo que nos da vida a todos los seres humanos y a los animales y la vegetación. Bueno, justamente relacionado con esto, también hay otra información que está ocurriendo en Londres, en Inglaterra,
con respecto a los tiburones venenosos, los nuevos habitantes del río Támesis. También encontraron caballitos de mar y focas. Después de haber sido declarado como biológicamente muerto en 1957, tras años de contaminación por la revolución industrial, el río Támesis, al sur de Inglaterra, vuelve a mostrar vida marítima, producto de políticas ambientales gestionadas por el Parlamento británico. Actualmente se encuentran 3 tipos de tiburones: el cazón, la caella y la miegla, un pequeño tiburón de unos 60 centímetros que está cubierto de espinas venenosas. La miegla se encuentra en aguas profundas y las espinas situadas delante de las 2 aletas dorsales del animal segregan un veneno que puede provocar dolor e hinchazón en los humanos. Las autoridades empezaron a invertir en mejores plantas de tratamiento de agua servida y a monitorear más de cerca los indicadores ambientales para ir cambiando la tendencia. Según un informe de la Sociedad Zoológica de Londres, el río se convirtió en un ecosistema próspero que alberga vida silvestre tan diversa como el propio Londres. En los 346 kilómetros de río se puede encontrar 115 especies diferentes de peces. Entre ellas hay caballitos de mar e incluso focas. Nuevas amenazas al Támesis. Si bien el Támesis no está más en peligro de perder toda su vida, el cambio climático amenaza constantemente el ecosistema del cual los animales son dependientes. De hecho, el río tiene una de las concentraciones de microplástico más alta en el mundo, por encima de otras importantes vías fluviales urbanas, como el río Chicago o el interminable Danubio en Europa, que es un río también. Los diminutos fragmentos de plástico desprendidos de pedazos más grandes de basura pueden ser ingeridos por animales. Los ríos son la vía de ingreso más común de los desechos plásticos a los océanos del mundo, una doble amenaza para la vida silvestre. Preservar los tiburones. Por eso la Sociedad de Zoología que recién mencionamos, de Londres, de Inglaterra, que es la organización dedicada a la preservación de animales, lanzó el proyecto más grande sobre tiburones en el Támesis para recopilar información necesaria sobre las especies en peligro viviendo en el estuario del río. De hecho, desde la fundación alimentan a que aquellos que se encuentren un tiburón con una etiqueta en su aleta firmen el momento. La idea es tener la mayor cantidad de registro posible. Los tiburones más grandes del río pueden llegar a vivir hasta 50 años. Sin embargo, una de las especies detectadas figura como en peligro crítico en el mundo, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las otras 2 especies de tiburones que se encontraron son más pequeñas y también están en peligro. Bueno, toda esta información la damos para que todos vayamos conociendo y teniendo en cuenta la magnitud del desastre que estamos generando el ser humano en nuestro ecosistema, en nuestro mundo, en nuestra naturaleza, y el desastre que estamos provocando a nivel ambiental por el calentamiento global y el cambio climático generado por ese calentamiento global producido por la altísima emisión de gases que producen el famoso efecto invernadero, que contaminan y generan el calentamiento global, y por ende que se derritan nuestros glaciares
que aumente el nivel de mar y que se generen un montón de desequilibrio a nivel mundial, a nivel ambiental y a nivel mundial, digamos, en todo el mundo, tales como las lluvias ácidas, las inundaciones, la sequía, los incendios forestales, todo eso y mucho más desastre y desequilibrio ambiental producido por el calentamiento global, que bueno, esperemos que se puedan tomar a tiempo todas las medidas necesarias para evitar esta catástrofe, que la van a vivir no solamente las actuales generaciones, sino las futuras, los hijos, los nietos, los bisnietos, todas las futuras generaciones. ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Qué mundo le estamos dejando? Así que esperemos que se tomen todas estas medidas que acabamos de mencionar para poder proteger nuestro planeta y cumplir justamente con todos los tratados internacionales. El último pacto que se firmó, el Tratado de París, justamente por el calentamiento global, en el cual se comprometían las potencias más poderosas del mundo, los países más poderosos, para reducir la emisión de gases que producen contaminación. Y bueno, y justamente esos países que firmaron ese acuerdo, que por ejemplo en Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump se decidió no cumplir con ese tratado, con ese pacto de París, ese acuerdo de París, pero después la administración de Joe Biden decidió cumplirlo, incluirse nuevamente en el cumplimiento de ese acuerdo de París, al igual que introducirse nuevamente en la Organización Mundial de la Salud, pero actualmente Estados Unidos todavía no se adhiere justamente al compromiso para que en el año 2035 ya no se fabriquen más los autos a combustión y diésel. Bueno, al igual que China tampoco se está adhiriendo a eso, y tampoco Japón. Entonces estos son datos que por supuesto entristecen, porque uno no ve otra salida que la de proteger el medio ambiente. ¿De qué sirve acumular bienes? ¿De qué sirve industrializar la economía, que produzcan más, si por otro lado estamos generando contaminación y estamos destruyendo el planeta? Y si destruimos el planeta, ¿para qué sirve tener dinero si no vamos a tener vida? O sea, es algo, la contradicción humana es impresionante. ¿De qué sirven las acciones? ¿Cuánto cotiza en bolsa, de Wall Street, todas las acciones de la empresa, todos, y después vamos camino a la extinción? O sea, ya hemos leído otros informes muy interesantes que justamente hablan de esto, que los países por el calentamiento global tienen que ir aumentando con el correr de los años, de las décadas, van a tener que ir aumentando el presupuesto para justamente combatir el cambio climático. Entonces, ¿cuánto va a ser la pérdida económica producida por la catástrofe que estamos produciendo con la contaminación? Entonces, ¿de qué sirve la economía si estamos destruyendo el planeta, que nos va a generar más gasto para poder ir remendando, porque van a ser medidas temporarias, porque cada vez es peor la contaminación y cada vez van a haber más catástrofes climáticas, entonces, y desastres ambientales? Entonces no tiene sentido. Es como nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Si no tenemos salud, si no tenemos vida, ¿cómo podemos proteger y cómo podemos disfrutar, mejor dicho, a nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos disfrutar a nuestros amigos?
cómo podemos disfrutar a nuestra familia, cómo podemos disfrutar la vida, los viajes y las cosas que queramos hacer si no tenemos salud y si no tenemos vida. Entonces, para poder disfrutar todo lo demás, tenemos que estar nosotros con salud y con vida. Entonces, a nivel ambiental pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a poder disfrutar los bienes que se puedan producir si no tenemos vida, si estamos destruyendo el planeta para que lleguemos a su extinción de la vida humana, la vida de la flora, la fauna, y de qué sirve? Entonces son reflexiones que las tenemos que tomar, sobre todo los poderosos, que son los que tienen que tomar las decisiones con coraje y necesarias para poder evitar lo que ya se está produciendo, porque ya lo estamos viviendo. Y los nuevos virus que están apareciendo, el coronavirus y demás, cuestiones que están apareciendo, también están relacionadas con el cambio climático. Nosotros hemos leído informes de científicos con un prestigio a nivel mundial bastante importante, que justamente dijeron el calentamiento global está relacionado, y el cambio climático, con la presencia de nuevos virus, las hormonas que se le ponen a los animales que se consumen, ya no tanto en Europa, pero sí siguen habiendo en otros lugares, y por ejemplo en Latinoamérica hay, los vemos en los pollos, que están más hinchados, inflamados por las hormonas que se les colocan, y bueno, todas esas hormonas generan un perjuicio en la vida humana y en quienes consumen esos animales, digamos. Entonces es lamentable lo que está ocurriendo. Esperemos que todo esto pueda ir cambiando. Vemos algunas cosas y algunas medidas que nos van alentando a tener esperanza. Hay en varios lugares del planeta que se están fomentando la forestación, para justamente combatir el cambio climático. Pero bueno, no alcanza únicamente con esto. Aplaudimos a medida, por supuesto, en la cual estaba presente el rey y el príncipe de Inglaterra, pero no basta únicamente con eso, porque por un lado ponemos árboles, pero por otro lado estamos contaminando. Entonces hay que parar con esa contaminación.